Hola creativos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Soy Edwin Ortiz, diseñador gráfico, y en este video de hoy voy a hablarles del briefing. Bueno, para aquellas personas que no están familiarizadas con el término, el brief o briefing es un documento informativo que nos brinda datos útiles para el desarrollo de un proyecto. Al final se trata de un cuestionario en el que nosotros, los diseñadores, planteamos una serie de preguntas que hacemos a nuestros clientes para que ellos nos den toda esa información que necesitamos nosotros para la realización del diseño o proyecto. Es como aquel documento el cual nos lleva por el camino adecuado, ¿sí? Ya que nosotros, si no realizamos el briefing, estaríamos caminando así. Las preguntas que lleva este documento las prepara cada diseñador, según las necesidades del proyecto, ya que algunos proyectos necesitarán unas preguntas más específicas de otras. Yo tengo una plantilla que les quiero compartir con ustedes creativos de un briefing universal que contiene 8 puntos esenciales a la hora de realizar un buen brief. Esta plantilla la pueden descargar en mi página web diseñoscreativos.com, que se encuentra en la descripción el enlace, ¿vale? Bueno, voy a explicarles cómo va este brief. Lo primero y fundamental de un brief son los datos de la empresa y de las personas que van a estar a cargo del proyecto, como sería el nombre, dirección, correo, redes sociales y demás información que no sea de importancia, ¿vale? Lo segundo sería la situación de partida del proyecto. Aquí en este vamos a pedir la información, por ejemplo, la descripción del producto o servicio de la empresa, competidores principales del mercado, también si tienen páginas web o qué redes sociales manejan y principales fortalezas y debilidades de la misma. En esta sección escribiremos toda esta información. En la tercera sección vamos a colocar el público objetivo a quienes queremos llegar. En esta vamos a indicar toda la información posible acerca de la edad, género, interés, estilo de vida y demás que nos ayuden a realizar el target, ¿vale? Si el target es muy amplio, es conveniente clasificarlo y ordenarlo por nivel de importancia. En la sección 4 vamos a ver los objetivos del proyecto. Aquí vamos a indicar los objetivos del negocio, ¿sí? Y comunicación tanto generales como específicos. En la quinta sección hablaremos de qué es lo que quiere comunicar esta campaña. Por ejemplo, los beneficios o valor que le queremos comunicar a nuestro público objetivo, ya sean objetos funcionales o emocionales. En la sexta sección encontraremos la fecha de lanzamiento. En esta no voy a hablar mucho, ya que cualquier proyecto tiene su fecha de inicio y final, pero debemos tenerla muy en cuenta. En la séptima sección se encuentra el presupuesto, la sección que más nos gusta. En esta vamos a colocar los límites del presupuesto según el objetivo del proyecto. Ya por último podemos colocar una sección en la cual podamos ingresar toda esa información que no se encuentra clasificada en las anteriores secciones. Por ejemplo, documentos técnicos, algunos estudios de mercado que la empresa haya realizado y demás información. Espero que les haya sido de todo claro la información acerca de qué es un brief. Se me olvidaba que hay algunos tipos de brief que en el caso del diseño se llama brief creativo. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a mi web diseñoscreativos.com, donde se encontrará más información. Creativos, si quieren saber un poco más del brief, les dejo este libro que lo encontré en Amazon, el cual se llama Pensamientos Estratégicos para Creativos Publicitarios. Los 100 pasos del briefing creativo. Se los recomiendo. También invito a las personas que necesitan algún diseño, como un logotipo, una ilustración, entre otros diseños más, que me pueden contactar por mis redes sociales. Una nota importante es que no realizo diseños gratis.
Listo creativos, espero que les haya gustado este video. No te olvides en suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. That's it, Brian? Yes.